Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es otro episodio de NT593. Me acompañan dos grandes amigos. Primero, mi buen compañero en el tema académico, Jaime Albuja. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas. Y también me acompaña Iván Cárdenas, mi socio de todas las reuniones. Hoy queremos hablar de algo muy interesante, o algo de coyuntura, que involucra un poco lo que viene de las cosas hacia el futuro y cosas que hay que hacer ahora. El Ecuador acaba de pasar una ley en la cual se van a prohibir usos tecnológicos, celulares, computadoras, en ciertos niveles de la escuela, colegio y por ver determinarse si es la universidad. Entonces lo que queremos conversar ahora es justamente es bueno, es malo, qué es feo, qué es lo que tiene que hacerse, pero creemos que lo más importante es cómo todo esto va a impactar en la vida real a estos chicos y cómo después los trabajos les van a pedir cierto tipo de habilidades que a lo mejor no van a estar desarrolladas. Entonces eso es lo que vamos a conversar. Entonces primero, Jaime, bienvenido, ¿cómo estás tú? Tiempos justamente sin poder conversar. Cuéntales un poco, introdúcete justamente un poco a la audiencia y qué esperamos hoy del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy emocionado de volver a un podcast, a un tema de difusión de conocimiento y de ideas, sobre todo porque es un tema que es apasionante, ¿no? Yo he estado en las aulas ya alrededor de 20 años y siempre ha habido estos retos de poder adaptarse a los tiempos que vivimos. Pero yo estoy convencido que la inteligencia artificial viene a ser de esos big bangs de alternativas que van a cambiarlo todo. Entonces, la educación superior tiene la iniciativa y el reto que realmente debe tomarlo para poder realmente ajustarse a los tiempos. Pero asimismo, la educación a nivel colegios, asimismo la educación a nivel primaria, o incluso yo te diría la educación continua, ¿no? Lo que viene a ser este famoso tema que se llama aprendizaje por vida, ¿no? La necesidad de reconvertirnos, de tener nuevos conocimientos, de poder realmente adquirir nuevas habilidades en un mundo que es sumamente cambiante. Y Edgar, yo te comento algo que me sucedió en octubre del año 2022, ¿no? Esta explosión del ChatGPT tuvo realmente algunos temas de algunos profesores de mucha larga data que decían, no, esto va a ser como una Wikipedia con esteroides, ¿no? Pero a la final han pasado 2 años y la Wikipedia con esteroides actualmente es algo que está cambiando el planeta. Entonces la educación debe ir a ese ritmo. Espectacular, creo que justamente tu experiencia académica, lo que has liderado justamente varios tipos de universidades, lo que justamente tu vida propia formal para el tema del doctorado, creo que va a ser muy interesante para esta conversación. También me acompaña lo que decía Iván Cárdenas y obviamente le hemos pedido el favor a él que nos ayude y que nos represente a todos ustedes los que nos están viendo. Entonces, él va a representarlos a ustedes. Él ha estado hablando un poco con las diferentes audiencias, tanto en Quito y Guayaquil. Tiene una serie de preguntas. Entonces, Iván, bienvenido. ¿Cómo estás tú? Saludos, Jaime. Saludos, Edgar. Un gusto inmenso participar de este podcast. Como bien indicaba Jaime, una revolución tremenda, la inteligencia artificial. Y tanto así, comentábamos contigo, Edgar, hoy día en la mañana, lanzábamos una pequeña cápsula al WhatsApp y empezó a dispararse con muchas consultas, muchas preguntas acerca de lo que vamos a tratar hoy día. Creo que este podcast va a ser bien tomado por quienes verdaderamente lo van a disfrutar, que son los alumnos y los profesores. Hay muchas preguntas por consultar y creo que las respuestas van a ser bastante satisfactorias para poder llenar las expectativas de nuestros oyentes. Perfecto, entonces creo que ya tenemos los jugadores. Jaime, Iván y mi persona. Pongámoslo una vez y volvamos a reponerla. La temática es la inteligencia artificial en la educación. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es fea? Y cómo impacta la vida real, lo cual significa que todos los que nos están viendo se van a beneficiar y creemos que justamente al final del día dar oportunidades en todos los temas de trabajo. Esa es lo que vamos a hablar. Comerciales rápidos para ponerlos todos en orden. Primero, busquen la señal. Aquellos de ustedes que son empresarios y que quieran un poco de información, cómo todo este tipo de conceptos nuevos, cómo la transformación digital, cómo tener sus emprendimientos y negocios para poder llevarlos al siguiente nivel, busquen la señal, mándenos un correo electrónico y le vamos a regalar una sesión de 45 minutos de brainstorming, de lluvia de ideas, para poder trabajar con ustedes y dar los primeros pasos. Los siguientes son 2 cosas que también vamos a hacer esta vez. Lo primero es, queremos ofrecerle a todos ustedes que están en las escuelas, todo lo que ustedes sean alumnos de escuelas, colegios, universidades, les queremos regalar una clase de 45 minutos de inteligencia artificial. Uso de inteligencia artificial para que puedan ustedes justamente poder crear cierto tipo de piezas digitales
cómo hablar con la inteligencia artificial tipo ChatGPT, cómo crear las imágenes, cómo animarlas, cómo combinarlas en un editor de video, agregarle audio y que puedan justamente subirlos a YouTube. Entonces, esta es la dirección. Regístrense, déjenos saber justamente para poder saber qué material tenemos que crear. Tenemos ya unas ideas. La idea es que la clase tenga lugar la semana, estamos 15, alrededor del 11-12 de abril. Entonces, sigan la señal, regístrense y estamos listos para hacerlo. Y la segunda clase que también les vamos a dar es para todos ustedes que son maestros. El tema de inteligencia artificial pasa muy rápido. Justamente lo que queremos hacer es compartirles lo poco que sabemos para poder dar clases, qué tipo de materiales hay, para que sean ayuda para ustedes y que ustedes puedan dar la clase. La idea es que todos cojamos la inteligencia artificial, la empecemos a usar y sacar beneficios, productividad y eficiencia para que todos nos beneficiemos. Entonces, ese es el contexto, esa es la problemática. Empecemos a conversar. Jaime, inteligencia artificial. Dale. No, bueno, la verdad que es algo que deberíamos tomar en cuenta, es que es un gran momento para la parte relacionada con experimentar con la inteligencia artificial. La verdad que esta frase de ser adaptador temprano en inteligencia artificial ya no aplica. Recordemos que estamos ya 2 años desde esta explosión del ChatGPT, que ha generado algunos otros temas relacionados con otras herramientas como Copilot, que muchas organizaciones educativas la tienen, ¿no? Por el tema del Microsoft Office. Algunas alternativas adicionales como DeepSeek, Grok, Gemini. Bueno, estamos viviendo algo similar a lo que había en los años 2000 con los buscadores, ¿no? Las personas un poquito de la generación X quizás recuerden el tema de Netscape contra Yahoo, Yahoo contra Google, etcétera. Y a la final hubo un solo ganador. Yo creo que en el tema de inteligencia artificial va a haber cada vez más oferta, más alternativas. Y claro, hay que estar con la antenita arriba para que justamente poder utilizarlas en la parte educativa. Entonces yo creo que lo primero que quizás deberíamos discutir, si es que ustedes lo ven viable, es urgente tener un acceso universal, no restrictivo, libre hacia la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves, Edgar? Pongamos siempre las cosas en contexto primero. Y ya que mencionaste los buscadores, ayudemos a la audiencia que entienda cuál es la diferencia entre un Google y justamente cualquier tipo de motor de inteligencia artificial. Google al día de hoy nos da un índice de páginas. Y el trabajo de poder analizarlas, resumirlas, la tenemos que hacer nosotros, la persona que puso la búsqueda. Ahora, Google está cambiando y todos dicen que en 6 meses ese buscador va a ser más inteligente y se va a convertir en una suerte de ChatGPT. Todavía por determinarse. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el ChatGPT, con el Perplexity, con el Claude? Cuando baja un motor de inteligencia artificial, el resultado de la búsqueda es data e información, no páginas. Quiere decir que hay un motor matemático que está revisando mucha información que está en el Internet ahora porque está más conectada, con lo cual es el valor de la información que te da en el tiempo que te da. Se puede decir que tiene más valor que lo que te da cualquier buscador de Microsoft, Amazon o de Google. Entonces, es lo primero. Lo segundo que también nos sorprendió bastante gratamente, y incluso con un poco de sorpresa, el coste de poder acceder a este tipo de tecnologías de inteligencia artificial con las nuevas herramientas chinas. Básicamente los números que vimos, que en algunos casos puede ser 1/10 de lo que cuestan las americanas. Entonces, creo yo que estamos en el momento que ahora sí se va a comenzar a acelerar, no solo usarlas en el tema de texto como buscadores, como referencia, como tema de justamente generar texto, sino que estamos viendo que hay un sinnúmero de aplicaciones en automatización, videos, imágenes, audio, mucha codificación que se viene muy rápido. Entonces, creo que ya está pasando. Creo que ya está medianamente democratizado y creo que agradecerle mucho a nuestros amigos asiáticos porque lo están forzando. Entonces creo que llegó el momento de enfocarnos cuáles son los casos de uso. Si estoy en una empresa grande, en una empresa pequeña, si estoy en mercadeo, si soy un emprendedor pequeño, si estoy en la escuela, soy un estudiante, si soy gobierno, ¿cómo realmente la inteligencia artificial me puede ayudar? Y creo que justamente por temas que tú y yo conocemos muy bien, Jaime, de Ecuador, por temas de leyes, que las universidades cambien sus currículas para que incluyan inteligencia artificial como parte de las mismas, va a tomar un tiempo. Entonces creo que todos las empresas, las academias, y lo invitamos a todas las audiencias, justamente es que nos digan qué casos de uso tienen, qué les gustaría explorar
qué ideas tienen y nosotros también vamos a compartirle con ustedes para poder acelerar esta democratización que tú bien acotas. Iván, no sé, tú justamente eres más usuario que académico, entonces desde el punto de vista de comercial, que es el tuyo, ¿cómo ves? ¿Qué piensas? Cuando escuchas inteligencia artificial, ¿cómo quisieras capacitar a tus equipos, a tus propios hijos y a todos alrededor? Gracias, Edgar, por la consulta. Es importante destacar de que en la parte académica, tanto como el docente y el alumno, juegan dos roles completamente distintos. El docente enseña, el alumno recibe la tutoría o lo que quiere enseñar el maestro. Pero sin embargo, es importante que ustedes, hoy día hicimos un ejercicio interesante y una de las cosas que pude notar dentro de la retroalimentación que tuvimos en los grupos de WhatsApp era que algunos profesores consultaban de qué manera o qué capacitación necesitan estos docentes para poder integrar de manera efectiva esta inteligencia artificial en las metodologías de enseñanza, porque aquí estamos expertos en la inteligencia artificial, pero recordemos que en las escuelas no ocurre esto de aquí. Entonces, más bien yo les consulto, Edgar, ¿qué herramientas necesita el profesor para poder integrar de manera efectiva esta inteligencia artificial? Igual, Jaime, con tu contribución a la pregunta, por favor. Yo digo, Jaime, empieza tú primero, porque yo sé que justamente en el tema universitario tú estás llevando un liderazgo muy importante justamente allá en Quito. ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, la verdad que yo diría que lo primero que tienen que tener las organizaciones educativas es la parte relacionada con el plan estratégico de incorporar o no el tema de inteligencia artificial, porque sigue habiendo muchísimas dudas, ¿no? O sea, el tema relacionado con lo implementamos, no lo implementamos, lo dejamos abierto, libre, lo hacemos para todos en ciertas materias, etcétera. Yo diría que lo primero que las organizaciones educativas deben tener es el plan para incorporar esta alternativa de inteligencia artificial. Lo peor que puede pasar es evitarlo, ¿no? O sea, más bien prohibirlo. Eso yo creo que sí es un gran error. Lo que sí he visto últimamente en Ecuador es que no existe el plan. Lo que existe es un poco de sí está pasando, mira qué interesante, la gente hace algunos experimentos, los estudiantes están incorporando muchísima inteligencia artificial en su día a día, pero no hay un plan que realmente nos ayude a tener el tema de acceso, el tema de preparación y el tema de difusión en lo que viene a ser la parte relacionada con el uso de inteligencia artificial como tal. Lo que sí me preocupa realmente en Ecuador es que sí hay algunas voces que dicen prohibición. Y esto quizá viene a ser un retroceso enorme en esta oportunidad que tenemos. Lo mismo pasaba un poco con Wikipedia, ¿no? Había y aún hay algunas personas que comentan que Wikipedia, por ejemplo, no es un recurso válido a nivel académico o a nivel educativo, cuando posiblemente este recurso abierto es uno de los grandes contribuyentes en la cultura global. Y me gusta mucho lo que sí está haciendo, por ejemplo, India, con una metodología que se llama sistemas autogestionados de educación, ¿no? Cuando básicamente tú das acceso libre a alguna tecnología y cuando das este acceso libre y pones una pregunta o un gran reto, las personas lo que hacen es tomar este reto como propio y van avanzando. Entonces, uno de los superpoderes que realmente tienes ahora en educación es la parte de poderte autoayudar y autodefinir justamente el uso de tecnología como tal. La gran preocupación que yo realmente tengo es que la gran mayoría de centros de educación a todo nivel no tienen un plan de implementación de inteligencia artificial. Y ahí yo te diría que nos estamos perdiendo una tercera ola de tecnología. La primera fue esta pérdida de este tema que hablabas de la implementación de One Laptop per Child, que fue, hablemos, hace algunas décadas implementado en algunos países, ¿no? La segunda fue la parte relacionada con el Internet, ¿no? Este tema de que no todo mundo tuvo Internet y acceso. Y esta tercera hora que es Internet, es inteligencia artificial, espero que no nos perdamos. Iván, creo que tienes una pregunta, cuéntanos. Sí, coincido perfectamente con lo que indica Jaime. ¿Qué ocurre? Hay riesgos que muchos docentes han alertado con el uso de la inteligencia artificial. Y precisamente es en el caso de los plagios, las faltas de pensamiento crítico que puede causar el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, la dependencia tecnológica, porque ya
alumnos, y lo hablo por experiencia propia. Tengo mis hijos que a veces cuando les mandan a hacer deberes se meten en el ChatGPT y tienen un resumen de lo que le mandan los profesores a un nivel académico bárbaro. Entonces, y ha llegado ya a tal manejo de que existen herramientas que permiten que el uso de la inteligencia artificial sean inteligencias artificiales que hacen que el resumen que te da esa inteligencia artificial sea trasladado a que se humanice, y lo que estás recibiendo por parte del resultado se vuelve más humano cuando en realidad sigue siendo hecho por una inteligencia artificial. Entonces hay un riesgo, y coincido con lo que indica Jaime. Como no se ha prevenido nada, como no se ha hecho nada, ha habido un uso indiscriminado de esta inteligencia artificial por parte de los alumnos, que al final ha derivado en lo que les acabo de comentar. O sea, presentan informes y trabajos que son hechos y a veces los profesores, como no están capacitados, piensan de que es un logro del alumno cuando en realidad no lo es. Bueno, hablemos un poco ahí porque creo que Jaime comenzó con una palabra clave: estrategia. Tienes una estrategia, tienes acciones, tienes planes, tiene que haber capacitación, pero creo que la palabra clave que va con el tema de estrategia se llama presupuesto. Por el tema justamente de negocio y tecnología, he hablado con muchos de los empresarios en el Ecuador, que obviamente son los primeros llamados a buscar eficiencia y productividad. Y cuando les pregunto a todos ellos, ¿cuánto es tu presupuesto de inteligencia artificial? Básicamente es irrisorio. Y cuando digo irrisorio, no pasa ni los $10,000 para toda una organización que a lo mejor vende 20, 30, 40 millones de dólares. Cuando comparamos eso ahora a nivel universitario, obviamente el presupuesto oficial de la estrategia al interior como parte de la academia es no existente, es la verdad. O sea, el número es tan marginal que es ridículo. Hagamos un punto justamente a lo que tú dices, Iván. Algo que ya los profesores hacían antes. ¿Se acuerdan que hablamos que Google son páginas y que el buscador son datos? La inteligencia artificial son datos ya resumidos intelectuales. Con Google tú podías buscar quién había plagiado qué, tipos de documentos, lo que fuere. Resulta que con la inteligencia artificial hay otra inteligencia artificial que te analiza el documento y te dice qué tanto fue creado por otra inteligencia artificial y te lo rankea del 1 al 10. Quiere decir que los maestros sí tendrían la forma de poder decir es verdad, es mentira, con una herramienta que te dice exactamente lo que es, y adivinen qué, es gratis. El problema es que no hemos capacitado a los maestros. Correcto. Ahora, hablemos un poco justamente por qué usar inteligencia artificial. Y venimos usando una serie de palabras, y lo importante es, no se olviden, el ir a través de la escuela y colegio y universidades es para que los chicos desarrollen conocimiento, aprendan a ser profesionales y puedan ser efectivos y productivos, que es lo que el mercado les va a pedir. Y de eso se trata la inteligencia artificial realmente. Nosotros como seres humanos podemos manipular cierta cantidad de datos en un periodo de tiempo. Y dependiendo de los conocimientos, podemos justamente comparar, hacer cálculos, matemáticas, estadísticas, correlación de datos. Por ejemplo, Jaime, tú que vienes del tema de los doctorados, es un proceso muy riguroso de investigación, de muchos casos, mucha causística y obviamente luego documentación y referencias, que obviamente usando inteligencia artificial, el tiempo para poder producir esos documentos debería justamente hacerse mucho más corto. Y creo que eso es lo que deberíamos pedirle a la inteligencia artificial. Cómo hacer nuestra vida estudiantil cada vez más productiva. Yo tengo 2 chicos de edad pequeña, 21 y 16, y es gracioso verlos. Ellos cogen las computadoras, casi nada tienen papeles, todas las notas están en la computadora, y luego simplemente le dicen a la computadora, cógeme todas mis fuentes, compárame todos mis datos, y conversemos. Como cuando vemos justamente la famosa serie de Marvel, cuando está Tony Stark hablando con Jarvis. Esa es un ejemplo, creo, perfecto de efectivo y productividad de la inteligencia artificial. ¿Qué opinas tú, Jaime? Bueno, yo coincido con los dos. La mayor preocupación que tienen los profesores es la parte de plagio y la parte de utilizar, hablemos de una manera no lícita, hablemos de inteligencia artificial. Yo diría que la gente que hace esos temas relacionados con hablemos de una persona que hace algo negativo en función de los valores de una institución, lo va a hacer de forma analógica o de forma tecnológica. Entonces yo diría que más bien esa preocupación no debería haber como primera instancia, porque muchas de las instancias que yo he consultado, lo primero que te dicen es eso, ¿no?
ayúdame a buscar una forma para evitar el plagio. Yo siempre respondo no, tienes que cambiar básicamente el deber, porque si vas a mandar un ensayo, seguramente el ensayo te puede hacer la inteligencia artificial en segundos. Lo que tú acabas de mencionar es la gran oportunidad que tenemos, que el conocimiento humano logre realmente a tener una productividad enorme. Y de hecho ya hemos hecho algunos experimentos, no pocos, varios experimentos, por ejemplo, conteniendo el contenido de toda una carrera, de toda una facultad, de toda una parte relacionada con medicina, con negocios, con marketing, en una inteligencia artificial. Mientras una persona puede leer quizá un libro en una semana, la inteligencia artificial puede leer muchos libros, muchos papers en segundos, logrando tener realmente la acumulación del saber humano en una inteligencia artificial especializada, que tú o yo o los profesores la pueden crear. Porque también la inteligencia artificial nos da la oportunidad de las personas que no somos programadores poder realmente tener una aproximación a la tecnología y generar nuestras propias soluciones, ¿no? Esta revolución del famoso no code. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar a generar nuevos contenidos, ser más productivos en el conocimiento humano y sobre todo nos va a ayudar a generar alternativas en problemas complejos. Muy probablemente tener, por ejemplo, un asistente de inteligencia artificial para que nos ayude a generar la mejor política de desarrollo del Ecuador está a 1 o 2 horas realmente de sesiones de implementación de inteligencia artificial con todos los estudios que están disponibles en los grandes multilaterales. Otra alternativa viene a ser la parte de generación de contenidos. Mientras un profesor de una clase de 1 o 2 horas en Teams, esta clase puede ser grabada y después generar básicamente un libro con inteligencia artificial de la transcripción de esa clase. Imagínate que hay universidades y colegios que generan alrededor de 1,000, 2,000 horas de clases semanales que están en alguna parte en la nube. Todo ese conocimiento puede estar plasmado en un podcast, en un video o en un libro. Y ahí entra la parte famosa de la ultra personalización. La inteligencia artificial podrá acomodarse en función de cada individuo. Y esa es una oportunidad enorme para la parte de educación superior, primaria, colegios, etc. Iván, ¿tienes alguna pregunta? Jaime, yo quiero hacerte una consulta. Tú como docente y viene desde la parte comercial, nosotros nos manejamos muchos indicadores de gestión y Edgar conoce. Si llevamos estos indicadores, Jaime, y a empezar a medir qué criterios podrían ser utilizados para evaluar si la inteligencia artificial está teniendo un impacto positivo o negativo en estos procesos educativos, ¿sí? Porque al final del día, como bien indica Edgar, necesitamos datos para que estos datos se conviertan en información que nos pueda retroalimentar a ver si estamos haciendo un bueno o mal trabajo con la inteligencia artificial en las unidades educativas. Me voy a poner el sombrero primero financiero, ¿no? O sea, el sombrero financiero que creo que es importante. Antes podíamos dar una clase de 8 horas, ¿verdad? Por alguna temática en específica, con la inteligencia artificial, más contenidos asincrónicos, posiblemente el profesor que da una clase magistral en línea que posiblemente los chicos no escuchen, porque también los chicos a veces ven la clase en diferido, la graban y después ponen por 2, ¿verdad? Es un tiempo no bien utilizado. Puede ser optimizado con el uso de inteligencia artificial. Y pongo el ejemplo de esa clase de 8 horas. Una clase de 8 horas con un mentor de inteligencia artificial más contenido asincrónico posiblemente reduzca esta clase a la mitad. 4 horas que pueden ser aprovechadas por el profesor de manera súper práctica con uno de los superpoderes que es, por ejemplo, el famoso pensamiento crítico. Entonces ya el profesor ya no va a dar las bases de una teoría o las bases de alguna materia. Lo que va a hacer es directamente ir a lo que viene a ser el uso de esta materia de forma práctica. Entonces, claro, ya no vamos a tener un examen, vamos a tener una alternativa para que puedas medir la competencia del alumno en función de una habilidad específica. Por un lado, tendríamos ahorros financieros, ¿verdad? Que podemos utilizar al profesor en otras áreas, por ejemplo, investigación, vinculación, mentorías, etcétera, no necesariamente solo en clase. Y por otro lado, tendríamos la posibilidad de tener esta ultra personalización para que la persona ya no tenga un examen que le diga si sabe o no, sino realmente otras formas de medir una competencia, como por ejemplo vienen a ser los famosos temas de los bootcamps, que son
pocas horas muy condensadas sobre problemas reales. Aquí la gran problemática o la gran oportunidad es que los profesores cambien la forma de medir conocimientos. Y la forma realmente para mí es lo que hace actualmente Alemania, que es básicamente certificar competencias basado no solo en un examen, hablemos de escrito, sino en competencias prácticas que usualmente incluso las hace un tercero, para que no la institución tenga este tema de yo soy juez y parte de los conocimientos de mis alumnos. Esa es una oportunidad enorme para justamente aumentar la capacidad de conocimientos en una sociedad y actualmente es posible. Te pongo un ejemplo también complementando lo que dice Jaime, Iván. Y él usa una palabra que también es muy importante, análisis crítico. Y para la audiencia, déjame darte un ejemplo que tú y yo lo vivimos en el colegio. Si te acuerdas, cuando estábamos ya en el ciclo básico y ciclo diversificado, los exámenes no eran de la materia que nos daban todo el año. Era simplemente lo que al profesor se le ocurría en ese momento. Es más, tú y yo podíamos estar sentados uno al lado del otro, tu examen era diferente al mío. Y lo que realmente nos tomaban era qué tanto entendimos la materia, cuál era nuestro pensamiento crítico para poder aplicarlo en ese momento. Eso era en matemáticas, en biología, las cosas básicas. Cuando era física, todas las soluciones son válidas porque no hay un solo camino para resolverlo. Hay a veces 5 o 7, dependiendo del tipo de matemática que quieras usar para poder resolver el problema de física o de química. Pensamiento crítico. Y yendo con lo que Jaime dice, cuando aplicas ese concepto, el profesor da el material, el alumno lo estudia, comienzan a discutirse los casos y escenarios, luego cada alumno, por lo general 20, 30, hacen un documento, que creo que es lo que falta de este tiempo en las universidades o en los colegios, generar información basada en todo lo que estudias. Luego la inteligencia artificial puede recolectar toda esa cantidad, sacar todas las variables estadísticas, encontrar la media como la curva de distribución y enriqueces el caso que se empezó inicialmente. Y cada vez que un nuevo grupo de estudiantes revisan la materia básica, qué hizo el grupo anterior o qué hicieron los siguientes grupos, todos se enriquecen porque haces que la máquina haga efectivamente ese tipo de cosas. Sabes que hay un concepto que me gusta aquí que creo que todavía la gente no lo ha terminado de entender. Inteligencia artificial existe desde los años 60. De hecho, yo tuve la oportunidad en la universidad de poder estudiarlo. No es que diga, cuando estaba en los años 2000 en la universidad lo pude estudiar. La gran diferencia ahora, y justamente ayer había un poco de conversación de ciertos problemas de la inteligencia artificial, hay dos tipos de procesadores. Los CPUs, que todos conocemos, las computadoras normales, y los que tenemos Mac, hemos escuchado de un tipo de procesador que se llama G de gato, GPU. Todos los data centers, donde corren todos los algoritmos en el mundo, todos los Mac y todos los que justamente mencionaba Jaime, usan G de gato PU. Quiere decir que hoy tenemos acceso a poder ilimitado computacional. Por eso que ustedes han escuchado los últimos días que en la última semana, cuando todo el Ecuador y Latinoamérica decidió usar el Ghibli, el filtro de Ghibli, todo el mundo comenzó a usar agua para enfriar los data centers y ponerlos debajo de un océano, es porque justamente estas máquinas comenzaron a sobrecalentarse por el poder computacional, que antes no teníamos, hoy lo es. Por eso que los chinos es tan barato. No hay codificación, por eso yo insisto, tenemos el tema de análisis crítico que hay que justamente trabajarlo con los profesores, pero creo yo que deberíamos comenzar a hacerlo más práctico es cuáles son los casos de uso. Hay un evento en Las Vegas que sucede todos los eneros, que se llama el CES. Accenture, que tiene como 700,000 consultores, se presentó. Y ellos dijeron que para el 2025 al 2027, más que ponerse a hacer las típicas consultorías de negocios, van a comenzar a desarrollar casos de negocio, cómo usar justamente inteligencia artificial en cada una de las funciones en diferentes tipos de empresas. Entonces, hacia allá creo que vamos y tiene que ver mucho también otra vez con el tema de la academia. No sé, Iván, creo que eso te ayuda a dar contexto. ¿Tienes más preguntas? Claro. Dale. No, está muy bien. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Edgar. Creo que sigamos. Creo que ustedes tienen mucho material. Jaime, creo que has enriquecido bastante el podcast. Y bueno, algo hablaba hoy día acerca de los enfriadores, Edgar. Y hay una tendencia bárbara que se escucha en las redes, que no usen el chat GPT para generar los dibujos en Ghibli, porque se gastan 5 litros de agua por cada fotografía generada. Yo sé que la pregunta no va alineada
a este podcast, pero creo que ya que lo tocaste, ¿es cierto eso de ahí? Depende, como todo en la vida. Primero, si usas un CPU, la respuesta es sí. Porque el CPU, haz de cuenta otra vez, el ejemplo que siempre uso, tienes la Datsun 1200 y tienes la Ford 150. Y a ambos le pides que lleves 10 toneladas de carga. La Datsun 1200 lo va a hacer, pero lo más probable es que luego el primer día nunca más puedas volver a usar la Datsun 1200. La Ford 150 lo va a hacer 1, 2, 3, tranquilamente durante 5, 6, 7 años. Entonces, varias cosas que suceden. Si lo hacen por lo general hoy, nadie trabaja con la inteligencia artificial en los celulares. Todo lo trabajamos en la nube. Entonces, si la nube realmente tiene los GPUs, porque es lo que más se usa, es la única forma eficiente desde el punto de vista financiero para usar inteligencia artificial, la respuesta no es tan cierta. Porque incluso los data centers, para que se hagan una idea y usemos el tema del Ecuador, usemos Quito, donde está justamente el famoso, alrededor justamente del Quicentro, el famoso justamente edificio blanco con vidrio y espejos que tiene por todo lado. Piensa en ese tipo de edificios, pero lleno de computadoras. Y en Guayaquil cojamos el fórum completo, llenémoslo de computadoras. Eso es lo que sería un data center real de inteligencia artificial. Esos son lugares especiales con aire acondicionado especial, y los últimos data centers realmente lo están poniendo en los océanos para que no se sobrecaliente efectivamente las vainas. Entonces tiene cierto grado de verdad, tiene cierto grado de mentira, pero en realidad creemos que más que en lo que se consuma o no de agua para enfriar, los data centers, que son lugares especializados, ya tienen infraestructura propia para evitar que ello suceda, porque pónganse a pensar, lógicamente, si se sobrecalientan esas máquinas en un edificio tan grande, el tema de incendio sería de locos. Y obviamente no hemos escuchado que en ningún otro lugar se esté quemando ni nada que se le asemeje. Gracias, Edgar, gracias. Pues muy buena la aclaración. Sigamos hablando justamente algo interesante, y por ejemplo creo que aquí vale la pena una aplicación práctica de la inteligencia artificial en la escuela, colegio, universidad. Cuando tú preparas un paper académico, Jaime, te dices, esta es mi hipótesis, estas son mi cantidad de datos, estas son mi cantidad de experimentos y estas son mi cantidad de resultados. Y por lo general, corrígeme, una vez que tú haces tu documento, tú lo tienes que presentar en diferentes tipos de revistas y pedirle a los otros investigadores que validen tus informes. Entonces, por lo general, ¿cuánto tiempo demora que otra persona puede investigar y comparar? Correcto. Ahí yo creo que hay un incentivo que debe cambiar en lo que viene a ser la parte de generación de nuevo conocimiento. Hay un incentivo de publicación, ¿no? Que básicamente te dicen, tienes que publicar un paper en lo que viene a ser la parte de una revista que tiene gran reputación a nivel global. Uh-huh. Y ese incentivo está bien, la gente, realiza esta iniciativa, etcétera. Pero mucho más allá de la publicación en lo que viene a ser la parte de una alternativa de una revista académica, existe la posibilidad de generar nuevo contenido o nueva investigación de forma práctica en menor tiempo con inteligencia artificial, ¿no? Y ahí entran algunos temas que ya están a disposición de todos los profesores. De hecho, al igual que el internet, al igual que la computadora, ya es parte, hablemos de nuestro maletín, hablemos de profesión, ¿verdad? La inteligencia artificial también debería hacerlo. Existen alternativas como por ejemplo Consensus, que es una alternativa que está en el ChatGPT, en el marketplace como tal, que te da el estado del arte de las cosas. Entonces imagínate, ¿no? Antes tenías que generar tu alternativa de revisar muchos papers para ver qué estaba pasando en el mundo sobre una hipótesis, para ver si lo que tú estás contribuyendo es algo nuevo. Bueno, ahora con Consensus muy probablemente vas a tener la alternativa de reducir el tiempo de, en vez de que sea 1 o 2 años, a posiblemente semanas. Y en ese sentido generar no solamente más papers, sino sobre todo la alternativa de nuevo conocimiento. Por eso la inteligencia artificial es, yo diría, una probabilidad enorme o una oportunidad enorme para generar nuevo conocimiento para resolver grandes problemas. Y cuando hablo grandes problemas, estoy hablando incluso de temas que son males globales, ¿no? Muy probablemente la cura para el cáncer, y me atrevo a decir algo tan grave como esto, vaya por la utilización de la inteligencia artificial en investigación y desarrollo, que antes tomaba años y actualmente podría tomar meses o semanas.
en lugar justamente de hacer ensayos académicos que toman varios meses en revisión por 2 personas que son los pares académicos, la inteligencia artificial podría hacer ese proceso con simulaciones en quizá minutos, ¿no? Entonces, es un tema sumamente interesante y es una oportunidad enorme la que tenemos. Lo que tenemos que pensar es un poco es el incentivo, porque el incentivo actual, sobre todo aquí en Ecuador, es la publicación per se. Es decir, número de publicaciones para que una universidad tenga una reputación, por ejemplo. En ese sentido, el incentivo de ir quizá por otro tema, que es la parte relacionada con proyectos de innovación, que por cierto a nivel global ya se tiene, proyectos relacionados con investigación aplicada, proyectos para desafiar y generar alternativas para problemas graves, como el que menciona, por ejemplo, Iván. El desarrollo sustentable, generación de electricidad, el tema relacionado con acompañar nuevas energías limpias, la parte relacionada con el cambio climático, ¿no? Es increíble que en Guayaquil hemos tenido alrededor de 13 horas de lluvia. Entonces, claro, es un tema que puede ser prevenido con inteligencia artificial en función de lo que investigue la IA en los últimos datos estadísticos de qué ha pasado en milímetros de lluvia en otros países o en el mismo Ecuador los últimos 200 años. En vez de tener una persona que leerá 1 o 2 temas en bases de datos, podemos tener una IA que nos acompañe y en ese sentido prevenir y hacer justamente alternativas para generar bienestar general para todos. Es una oportunidad que yo te diría que no hay que dejarla pasar. Es el momento para incorporar IA en el sector educativo del país de forma urgente. Sí, Iván, cuéntanos. Jaime, yo quiero hacer una consulta. En realidad son 2 preguntas. Una, ¿cuáles serían las materias en las que... Empecemos con la parte colegial. Yo sé que tú no eres docente académico de colegios, pero... Jaime, yo quería hacerte una consulta. Sé que tú no eres docente de colegios, pero creo que es válida ya a tu gran experiencia. ¿Tú en qué áreas del aprendizaje consideras que la inteligencia artificial podría resultar ser más útil para los estudiantes? La investigación, la redacción, la resolución de problemas, las matemáticas, la física. ¿Cuál crees tú en la que más se podría aprovechar la inteligencia artificial? Y otra pregunta, mil disculpas. Cuando se almacena tanta información en una inteligencia artificial, existe un riesgo de que la información que se esté cargando sea del todo cierta, porque si se carga con algo que no es del todo cierto, el resultado no necesariamente. Entonces, creo que quería formularte, Jaime. Sí, a ver, lo primero que tú comentas, ¿dónde está la aplicación de IA? ¿En qué lugar es mejor o peor? Yo diría que la IA es tan transversal que realmente debería ser utilizada para todo. De hecho, en los últimos 2 años hemos generado 130 inteligencias artificiales que van desde medicina hasta lo que viene a ser la parte de bienestar psicológico, pasando por negocios, ¿verdad? Y también con el tema de desarrollo de productos y servicios a nivel de negocios internacionales. Entonces yo diría que más o menos en todas esas áreas es una inteligencia artificial que va a ayudar como mentor a una persona que puede comenzar desde cero a hablar justamente con una inteligencia artificial en formato, por ejemplo, socrático, ¿no? No te tiene que dar la respuesta, sino puedes tener un tema de preguntas y respuestas como lo haría Sócrates, con una instrucción que lo ponga así, para que la persona tenga una interacción y no realmente un fin último, no decir, oye, dame respuesta. No, es una pregunta, respuestas en función de instrucciones que da la inteligencia artificial. Otro tema que yo lo vi fascinante es, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para dar vida a autores de libros o filósofos. No, a mí me parece actualmente esta alternativa súper interesante porque, claro, quería hablar, por ejemplo, con Descartes. Me voy a hablar con Descartes IA, ¿verdad? Tengo la posibilidad de tener un tema de filosofía, que la filosofía parece que a veces se le considera un poquito aburrido, pero es algo que realmente motiva en todas las áreas del saber humano. Entonces yo te diría que es un tema súper interesante de dar vida a autores o dar alternativas a mentores con inteligencia artificial. En este momento es posible. De hecho, yo me cloné hace poco, ¿verdad? Con el tema de inteligencia artificial, y tú puedes hablar conmigo 24/7 en una inteligencia artificial que está cargada con lo que viene a ser la parte de los escritos que yo he hecho, más mi perfil psicológico,
y más la parte relacionada con algunas alternativas como las que estamos teniendo en este momento, que son transcritas y subidas, hablemos, a una inteligencia artificial. Y para evitar que las respuestas de inteligencia artificial podrían tener algún sesgo negativo o una respuesta que realmente sea, hablemos, errada, está la parte de que la inteligencia artificial requiere dos cosas fundamentales. Contenidos que deben ser contenidos buenos, ¿verdad? Contenidos como papers, como libros, como podcast de alta calidad como este, ¿verdad? Y un experto que pueda realmente probar a la inteligencia artificial y realmente dar el ok, ¿verdad? Para que las respuestas puedan estar disponibilizadas a los alumnos. En ese sentido, te diría que la inteligencia artificial va a ir mucho más rápido que Wikipedia. Wikipedia tiene un sistema similar de poder evitar, hablemos, que exista información errada, por eso es que varias personas están ahí muy pendientes para editar. El tema de inteligencia artificial es el tema de entrenamiento de la IA. Y actualmente, todas las personas en el planeta están ayudando a entrenar esa IA, ¿no? Todos tenemos en el WhatsApp inteligencia artificial. Este tema del estudio Ghibli fue súper interesante porque, no digo gratis, pero millones de personas en pocos días le acaban de entrenar a la inteligencia artificial en cómo realmente podemos hacer manejo de imágenes, ¿no? Entonces es un tema sumamente interesante que todos estamos contribuyendo a nivel global en una inteligencia artificial como tal. Si la misma pregunta me hacías hace 2 años, yo te diría, hay que tener ciertas dudas sobre las respuestas, ¿no? Porque la inteligencia artificial tenía un retraso de 14 meses en respuestas, etc. Actualmente, con las versiones últimas, por ejemplo, la versión de ChatGPT de $20 mensuales o $200 mensuales, te diría que es cada vez menor el tema de error en lo que viene a ser la parte de respuestas de inteligencias artificiales como tal. Para completar lo que te cuenta Jaime, algo que aprendimos desde pequeños pero no siempre nos lo olvidamos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Esa es lo que siempre tienes que preguntar a la inteligencia artificial. Con lo cual realmente cualquier materia en escuela, colegio, universidad, si preguntas ese tipo de cosas dependiendo del tema y la circunstancia, la inteligencia artificial te va a ir guiando en los diferentes tipos de respuestas, porque insisto, primero, no te da páginas, él va y le dices, quiero que busques estas 5 o 6 preguntas en este tipo de contexto y te va a responder. Para la segunda parte voy a ser muy matemático, así que me disculpo, Jaime, de antemano. Por ejemplo, cuando vemos algo de historia, tienes un lado de la historia que cuenta su forma de lo que pasó y tienes exactamente el otro lado de la historia y todos sabemos que lo más probable es que sea exactamente la mitad. Cuanto más alimentas de datos a la inteligencia artificial, por cada uno de estos temas comienza a generarse una campana de Gauss, la distribución normal. Entonces la mayoría de la cantidad de veces va a estar justamente en el centro. Y cuando comienzas a ampliar la distribución, las divisiones estándar, tiene 68%, 95%, 99%, tiene las excepciones de lado y lado y los casos generales. Más alimentamos a la inteligencia artificial, más correcta va a ser toda la información e incluso llega el momento que la inteligencia artificial te dice, ¿sabes qué? Esta verdad es basada en esto, con este tipo de asunciones, porque viene de este tipo de lado, o dependiendo del caso que estás haciendo, ¿sabes qué? Mejor usemos este tipo de cosas. Usémoslo en ventas. Cómo vender B2C o B2B, aunque sea ventas, el concepto de cómo aplicar los conceptos es exactamente diferente para ambos y la inteligencia artificial distingue ambos. Entonces, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué? Un poco de estadística no es malo y esa creo que responde justamente a tus preguntas. Gracias Edgar, gracias Jaime. Excelente, la verdad que yo sí tenía en cierta forma unas dudas. Pensaba que la inteligencia artificial no era tan inteligente como se presume, pero definitivamente con lo que tú me acabas de indicar, Jaime, ya hay muchísimo menos riesgo por la cantidad de personas que evitan que la información se empiece a cegar hacia cosas que no son reales. Y agreguemos algo más, porque otra vez, la inteligencia artificial realmente no es inteligente, no es consciente. Y falta un montón, créanme, desde el punto de vista tecnológico. Mientras no hayan computadoras quantum completamente disponibles como tenemos ahora los GPUs, ninguna computadora es lo suficientemente rápida para que sea consciente. Así que tenemos un buen rato. Como estábamos empezando hablando de tecnología, inteligencia artificial, escuela, colegio, universidades, lo que yo le invito a todos los estudiantes es vayan al YouTube y empiecen. ¿Cómo hago? ¿Dónde lo hago?
¿Quién lo hizo? El tema que ustedes quieran. Y el YouTube va a ser lo suficientemente inteligente, usando los motores de búsqueda justamente de Gemini que da Google, y les va a mandar un archivo, un video, que les va a responder toda la aplicación práctica, que ni el libro, ni la experiencia, y va a ser visualmente, porque es un video, y explicarle. Entonces, hagan ese ejercicio. Y se van a dar cuenta que van a sentir que el famoso YouTube, el que todos conocemos, es medianamente inteligente. Entonces, esa es una invitación para que todos vayan haciendo. Entonces, Jaime, comencemos justamente a cerrarlo, porque creo que podríamos hablar horas y no queremos aburrirlos a todos. Entonces, rápidamente, inteligencia artificial, ¿qué es lo malo que tú le ves? Lo malo, yo te diría que es la poca implementación rápida en lo que viene a ser la parte de las organizaciones a nivel educativo. Creo que estamos sumamente pasivos en lo que viene a ser la parte relacionada con el uso o las oportunidades que tenemos. O sea, aún seguimos pensando, ¿será bueno o será malo? Aquí el error que tenemos realmente como sociedad es no dar el paso a la nueva tecnología. Imagínate lo que habrán sufrido los cazadores recolectores cuando se inventó la agricultura y se inventó el fuego, ¿no? O sea, imagínate si tenían el tema de, oye, démonos unos 1000 años más para pensarla, si el fuego y la agricultura es buena. O sea, esto es algo que no deberíamos de discutir. Realmente yo te diría, no es ni buena ni mala, es una oportunidad enorme. Vamos adelante y yo sugeriría que sea implementada de forma abierta, libre y sobre todo con un tema ético, que también es súper importante, que va más allá de la tecnología. La parte de ética es algo que realmente está de forma profunda en las instituciones, en los valores y promoción de estos, más allá de si es bueno o malo. Yo diría que uno de los primeros errores que toman los rectores es buscar proveedores para buscar plagio. Hay que buscar realmente proveedores para que la inteligencia artificial esté más bien en cada una de las computadoras, en cada uno de los celulares. Y creo que el podcast comenzó con este tema, ¿no? De esta posible regulación para evitar el uso de celulares en clase. Es un gran error. El uso de la tecnología debe estar lista justamente para todos. Es el gran liberador, es el gran democratizador. Y las buenas noticias es que América Latina, Asia y África pueden ir mucho más rápido que Europa, por ejemplo, que está pensando en regular, o incluso algunos otros países como por ejemplo Canadá, que también está pensando poner un poco de trabas. Estados Unidos entiendo que pensó poner un tema de regulación, ahora entiende que la dinámica es tan rápida que posiblemente más bien haya un tema de desregular justamente la parte de inteligencia artificial para promocionar la innovación, y ese creería yo que es el camino. Ahora, claro, dentro de parámetros de ética, de valores humanos generalmente aceptados, que eso te dice la UNESCO, que son 10 pilares básicamente que te dicen, oye, respeto, que no haya sesgo, cualquier cosa que realmente contribuya al bienestar general de todos. Iván, tú como profesional, como padre, ¿qué le ves de bueno usar tecnología, automatización e inteligencia artificial? Yo, como padre, me alegra de que mis hijos traten de involucrarse más con la tecnología por un lado, pero que sepan aprovechar la herramienta para la investigación. Creo que investigar en nuestra época era ir a la biblioteca, a encerrarse y a buscar libros y después a buscar otro libro, y se tornaba tan pesado, tan harto, que uno no terminaba ni siquiera de leer el libro que se había propuesto de leer, porque se complicaba. Ya había que hacerlo por una cuestión de compromiso, y eso empezó a formar a la generación X. Pero hoy día es tan amigable la herramienta, pero lo importante es la orientación de los padres a que ese uso de la inteligencia artificial cumpla con los valores que ustedes acaban de mencionar. Gracias, Jaime. Yo creo que espectacular tu contribución. Edgar, creo que ya te toca cerrar. Para resumir de mi lado un poco, dejen poner justamente el contexto, un poco de negocios y un poco de tecnología. Y no se olviden primero, van a haber 2 clases gratis para los alumnos, regístrense en este lugar. Va a haber otra clase para ustedes que son maestros, que sepan cómo comenzar a usar este tipo de tecnologías con sus clases. Entonces también, por favor, regístrense. Y hablemos de la parte de negocio y tecnología. No es un cuándo, ya está pasando. Es una herramienta. Y como tal, Jaime lo dijo muy bien, es análisis crítico,
es un plan estratégico y tiene que ir con los fondos necesarios para poder desarrollar estas capacidades que Jaime bien ha mencionado desde el punto de vista académico. Sobre todo porque en el mundo empresarial ya se está usando. Y lo último que queremos, tanto acá en el Ecuador como en el mundo, es que nuestros hijos no tengan esas capacidades y habilidades, porque en un mundo ya interconectado de la manera que está ahora, si los ecuatorianos no hacemos las cosas y no sabemos cómo hacerlos, lo más probable es que otro país lo haga en lugar nuestro. Entonces no es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a nosotros, insisto, desde el punto de vista tecnológico estamos bastante lejanos, mientras no haya computadoras quantum no se preocupen. Lo más probable es que otro país, con otras personas, con otros niveles, usando inteligencia artificial, ellos reemplacen a los empleados ecuatorianos porque son más efectivos, son más productivos y saben usar las herramientas. Millón gracias por haberse conectado el día de hoy. Jaime, siempre es un placer poder contigo, poder justamente conversar, filosofar. Iván, millón gracias por representar a todo el público. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Por favor, mándenos sus preguntas, comentarios y les esperamos para un próximo capítulo. Gracias a todos y que tengan muy buen fin de semana. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.